La izquierda radical ya no oculta su verdadera naturaleza, es un depredador y tú eres la presa. El establishment woke ha pasado años construyendo una burocracia masiva y asfixiante diseñada para despojarte de tu dignidad, tu propiedad y tu futuro. Esto es el gran reinicio en movimiento, una transferencia sistemática de riqueza del patriota trabajador al burócrata incompetente. Dicen que el país se cae a pedazos mientras ellos sostienen las antorchas. Que el gobierno ha preparado este debate de una manera bastante poco rigurosa, en el buen sentido de la palabra. Ha dicho que Chile se cae a pedazos, se mantiene en campaña, que Chile llegó a decir que estaba quebrado, luego se desdijo, preparando la presentación de un proyecto de ley de esta naturaleza que es muy complejo. Reintegrar el sistema tributario, disminuir el impuesto corporativo es una gran reforma tributaria y hay que discutirla. ¿Cuál es el problema que tenemos? Y en eso estamos conscientes, que no conocemos los antecedentes ni las compensaciones. A ver, es que la dicho la diputada Sandoval. Pero puedo hacer solamente un mini punto respecto a lo que hizo Raúl. Yo lo respeto mucho, hemos tenido de hecho concordancia en estas pocas semanas respecto a algunos temas. Subámosle. Es verdad, subamos un poco el nivel. O sea, tú sabes que eso no es así. O sea, el hecho de bajar el impuesto corporativo no beneficia al 1% más rico. ¿Y a quién? Tú tienes que hacer una diferencia primero entre los dueños y lo que son las empresas. Beneficia a los trabajadores, a 5 millones de trabajadores, a 150.000 empresas. Por ejemplo, no beneficia a las pymes que tienen un régimen tributario distinto, artículo 14D de la ley de renta. No los beneficia solo al 1%. Yo quiero recordar el para terminar, la recuperación de lo que se deja de percibir recién en 10 años más, y el problema es cómo financiamos hoy día el Estado. Entonces, Raúl decía, ¿esto se construyó algo así? No, demos solamente algunos datos, solo algunos datos para ver la situación en la que nos encontramos. Desde que recibe el gobierno Mario Marcel hasta que lo entrega, 40.000 millones más de dólares en deuda. Hoy día el país está pagando 4.500 millones de dólares solo en intereses, en el costo de la deuda. Por lo tanto, tú estás pagando cerca de 10, 11 veces al año lo que te costaría una reconstrucción del Biobío y Ñuble. Y además, el error de cálculo, la ineficacia, la incompetencia muchas veces y la decisión política que tuvo el gobierno anterior en esto significó que todos los déficits que se proyectaron tuvieron un error ni de más ni de menos de 13.000 millones de dólares. Y hoy día te dicen que es un problema gigante y ponen el grito en el cielo porque se pueden... No les cuadra algo en 500 millones de dólares. O sea, la desfachatez que tienen es impresentable. Es que los términos de eso de una precisión cortita para la interpelación y el diputado Barraza. Son cifras del Servicio de Impuestos Internos. El 1,6% de las empresas que tienen ventas superiores a 65.000 UF son las beneficiadas por el impuesto de segunda categoría que no son pymes. Entonces, cuando uno habla en 1% es porque está hablando efectivamente de aquellas empresas activas que venden más de 75.000 UF. Son empresas. Empresas, no personas. Por eso, pero es el 1,5% de las empresas. ¿Y cuántas son dueñas de personas naturales? Menos del 1%. A ellos beneficia. Porque las pymes, a diferencia de lo que votó el Partido Republicano, en la reforma previsional se permitió mantener el 12,5% que se vota hoy día y votaron en contra. Y lo que piden las pymes, porque el gobierno se comprometió con las pymes a mantener ese régimen tributario y ahora les dice que no. Votamos en contra en general, no le hemos dicho que no. O sea, todos estos argumentos de orden moral que dicen que no, que este es el argumento de la contribución, de esto o lo otro, yo creo que es profundamente inmoral, desde el otro punto de vista, ese tipo de tasa impositiva, ese tipo de contribución. ¿Por qué? Porque tú ya estás pagando por algo que es tuyo. Pero es como que a ti te dijeran que te estuvieras cobrando, espérame, también si nos vamos a ese extremo. No, porque el permiso de circulación tiene asociado una serie de otras cosas más, que es por el uso de autopistas y distintos... Pero si eso lo pagas con el TAG. Distintos bienes... El uso de autopistas lo pagas con el TAG. No, porque hay caminos que no son de concesionadas, que tú también estás pagando. Volvamos al punto de las contribuciones. En el caso de las contribuciones, personas... Un comunista te diga que hablemos serio, para mí uno hablemos serio. Pero mira, déjame darle la palabra para que avancemos en el debate de las contribuciones. Quiero plantear dos cosas. Mira, uno, en el caso de las contribuciones, hoy día, mayores de 65 años que son propietarios de una vivienda son 1,5 millones. 1.100.000 de esos casos están exentos de contribuciones porque están bajo el avalúo fiscal inferior a 55 millones de pesos. Del resto, de esas 400.000, a lo menos un 60% son personas que ganan entre 1 y 2 millones de pesos que hoy día están exentos del 50% de contribuciones. Por eso es lo más regresivo que hay.
yo diría ideológica clara entre este panel, creo yo, y parte del panel del frente, porque fíjate el lenguaje que se ocupa, Carola. Permanentemente es el Estado, que le vamos a quitar plata al Estado, el Estado le estamos quitando la posibilidad de invertir al Estado. ¿Dónde están las personas? Oye, si es el Estado el que está al servicio de la persona, no la persona al servicio del Estado. Y pareciera que permanentemente cuando hablamos de impuestos, siempre no, es que porque le estamos quitando. Pero ahí está el Oye, PDG, el Estado, yo sé, que ojalá que sí, ojalá que sea así, porque parece que perdemos el foco. Carolina. El Estado está al servicio de la persona y no la persona al servicio del Estado. Y ese debiera ser el foco de cualquier proyecto de ley, y especialmente tiendo a pensar de que tenemos que conocer el proyecto y su detalle, pero que este proyecto precisamente apunta a eso, a pensar en las personas y no pensar en el Estado. El Estado es un instrumento para mejorar la vida de las personas. Viene el ministro Claudio Alvarado, perdón, Sandra, viene el ministro Claudio Alvarado, y si alguno de ustedes quisiera cooperar con alguna pregunta, alguna inquietud, yo feliz la recojo y se la Yo la pregunta que le haría al ministro Alvarado, ¿cómo compensa los 4.800 millones de dólares que está costando este paquete? Si eso lo puede transparentar, nosotros felices, y nosotros no nos negamos, pero ¿cómo 4.800 millones de dólares que se dejan de recaudar para seguir metiéndole plata al Estado? Metámosle plata, no metámosle plata al Estado. Si total, Connie, no al Estado, sino con los programas sociales de las personas que... Yo le preguntaría al ministro Alvarado cuántos ministros del gabinete del presidente Kast se verían beneficiados con la exención tributaria, la exención de contribuciones. No es simplista. Menos plata de la que se robaron por la idea. Pero te das cuenta que la diputada Sandón es la única que no se desordena. Por favor. No, yo le preguntaría si existe alguna posibilidad de conversación en tema del CENSE, el tema de la gratuidad y el tema de las contribuciones. Porque yo estoy por votar en general, la idea de legislar de todas maneras, pero esos ítems en votación separada tengo mis serias dudas dependiendo de la discusión y lo que se termine presentando al final. Tema CENSE, perfecto. CENSE, gratuidad y contribución. CENSE, gratuidad y otra contribuciones. pregunta. Sandra Parisi. ¿Qué medidas? Yo le preguntaría si está abierto o ya están prácticamente analizadas todas las propuestas del PDG, y por otro lado le preguntaría si tiene un plan B, ojalá también un plan C, porque uno se tiene que poner en todos los escenarios que se vienen. Usted dice para que no se Chile. aprueba, es que no se avanza en la tramitación del proyecto. No, claro, no es que no se apruebe, sino que si hay alguna modificación, lo que pueda llegar a todo el país. Nadie presenta solamente un plan de trabajo, un plan de desarrollo. Siempre nos tenemos que ir adelantando. Y yo insisto, yo espero que el gobierno sea proactivo y no reactivo como ha sido hasta el momento. Sí, a mí me encantaría que la izquierda deje de pensar todo el día en cómo estrujar a los ciudadanos y empiece a pensar cómo le aliviamos la vida a las personas. Por eso yo hablo de este plan de alivio fiscal. Y para mí es un honor que marque. Acabamos de presenciar una demolición total de la narrativa socialista. Mientras la izquierda grita sobre el 1%, la verdad es mucho más siniestra. Su obsesión con los altos impuestos corporativos no daña a las élites, estrangula a los 5 millones de trabajadores que mantienen este país en pie. Tratan la economía como un cajero automático personal, dejando a su paso una deuda de 40,000 millones de dólares. Esto no es solo incompetencia. Es una traición. La parte más ofensiva de su agenda es la moralidad, que predican mientras te vacían los bolsillos. Tienen la desfachatez de exigir más de tu dinero después de errores de cálculo presupuestario por miles de millones. No ven tu propiedad como un derecho, sino como un préstamo temporal del Estado. Pagar impuestos por algo que ya es tuyo no es una contribución. Es un ultraje moral. Es la definición de tiranía obligar a un ciudadano a pagar al gobierno. Observen el lenguaje que utilizan estos radicales. Siempre se trata de la inversión del Estado y la plata del Estado. Han invertido completamente el orden natural. En su cosmovisión retorcida, la persona existe para servir al Estado. Pero nosotros sabemos la verdad. El Estado es un sirviente que se ha convertido en amo a través de la corrupción y el fraude. Cada peso que le quitan a una familia es un peso que le roban a la capacidad del núcleo familiar. La estrategia de la izquierda es simple: dividir, gastar y esclavizar. Enfrentan a las pequeñas empresas entre sí mientras pierden 4.5 millones de dólares al año solo en intereses por sus experimentos ideológicos fallidos.
Este es el precio de la gobernanza woke. Mientras te dan lecciones sobre programas sociales, en realidad están financiando a una clase parásita de activistas que odian tus valores y tu libertad. No quieren arreglar el sistema. La línea en la arena ha sido trazada. Es el individuo contra la máquina, la persona contra el Estado. No podemos permitirnos esperar y ver mientras administran nuestra decadencia. Debemos defender la base de nuestra sociedad, la propiedad privada y la libertad personal. Contra esta ola de extralimitación radical. Si el Estado no está al servicio de la persona, entonces el Estado no tiene derecho a existir en su forma actual. Es hora de detener la hemorragia. Únete a la milicia digital. Comparte esta verdad y expon a los burócratas que creen que son dueños de tu vida. El establishment confía en tu silencio para continuar su saqueo, pero estamos despertando. Defendemos a la familia, al trabajador y el derecho absoluto a que nos dejen en paz. La batalla por la libertad está aquí y no hay término medio.